El acta de la sesión 88 se pone a disposición de las señoras y señores integrantes de la comisión. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Gracias, Presidenta. Se han recibido los siguientes documentos. Comunicación del jefe de bancada, diputado Judy, por la que informa que la diputada Marta Bravo será reemplazada en esta sesión por el diputado Sergio Bobadilla. Comunicación de la jefa de bancada, diputados PPD, por la que informa que la diputada Elia Molina será reemplazada en esta sesión por la diputada Camila Musante. Comunicación del jefe de la bancada de diputados del Frente Amplio, independiente, por medio del cual informa que la diputada Gael Yoman será reemplazada en esta sesión por la diputada Carolina Tello. A través del sistema de ley de lobby de la Cámara de Diputados, dos solicitudes de audiencia con la comisión derivadas por la diputada Marta Bravo y el diputado Lilayú, requeridas por el señor Felipe del Solar, de la Sociedad de Productores Fonográficos y Videográficos de Chile, a fin de explicar los motivos por los que es necesario incluir una regla de protección expresa de los derechos de autor y conexos en el proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial. Finalmente, comunicación de la directora ejecutiva de FinTech Chile, señora Josefina Movillo, a través de la cual expone la perspectiva de esa asociación de empresas del país sobre la actual tramitación del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial y solicita el reitero de la urgencia suma para su votación. Esto a la cuenta, Presidenta. Muchas gracias, María Soledad. Ofrezco la palabra sobre la cuenta. Diputada Laura. ¿Hay que activar el micrófono o se activa solo el micrófono? Perdón. Ahí sí, gracias, Presidenta. Sobre la carta que se leyó en la cuenta de FinTech Chile, ¿se podría dar lectura, por favor? Perdón, ¿de cuál diputada Laura? La carta que leyó la secretaria de FinTech Chile, si se le puede dar lectura, por favor. Ok, por favor. Presidenta. Señala lo siguiente: por medio de la presente me dirijo a usted para exponer está dirigida al presidente de la comisión, con copia a la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Por medio de la presente me dirijo a usted para exponer nuestra perspectiva sobre la actual tramitación del proyecto de ley que regula los sistemas de inteligencia artificial en Chile y solicitar el retiro de la urgencia suman para su votación. FinTech Chile es la principal asociación de empresas fintech en nuestro país. Representamos a más de 200 empresas del mundo fintech, así como entidades financieras tradicionales y otras empresas que interactúan en este ciclo de valores. Nuestro objetivo es posicionar al país como líder regional en tecnología financiera, porque confiamos en el poder de la innovación y la tecnología para avanzar en inclusión financiera y su capacidad para llevar a nuestro país al desarrollo. Para las fintechs, el desarrollo e implementación de la inteligencia artificial es clave, permitiendo la provisión de servicios innovadores y de mayor calidad para la ciudadanía. Y no solo para esta industria, estamos seguros de su poder transformador a todo nivel y en todo lugar. Es por esto que nos permitimos representar el riesgo de discutir un proyecto de tal envergadura con una urgencia legislativa de este tipo. Por el contrario, este proyecto de ley requiere un acabado análisis y reflexión, a riesgo de hacer un daño irreversible a Chile, su capacidad de innovar y su economía. En concreto, uno, la experiencia internacional es clara. Mientras que en países como Estados Unidos y China han avanzado en una regulación que tiene el potencial de aniquilar los beneficios de esta tecnología para la economía, incluso Francia, uno de los países más restrictivos del bloque, ha pedido flexibilizar la ley que por lo demás encuentra detractores sin siquiera estar 100% implementada. Dos, esta regulación afectará a todos los sectores del país. Además de asfixiar al sector fintech que genera valor de Chile al mundo en base a tecnología, otros tan fundamentales para el fisco como la minería, la agricultura, la piscicultura y las forestales sufrirán estragos si los privamos de los avances que ofrece la IA. Esos estragos no serán inmediatos, pero en menos de una década caeremos en el rezago más evidente con toda la fuga de talento y capitales que eso implica. Tres, en este proceso es fundamental tomarse el tiempo necesario para discutir con profundidad todas las alternativas disponibles. Aún no existe un camino claro ni único para alcanzar los objetivos que buscan con esta regulación. No está resuelto, por lo que la definición de la norma que queremos para nuestro país debe abordarse con perspectiva, visión de largo plazo y apertura a distintas miradas. Esta discusión requiere incorporar experiencias y aprendizajes, especialmente de quienes cuentan con mayor trayectoria en esta materia, para asegurar que la regulación responda realmente a los desafíos presentes y futuros de los chilenos. Honorable diputado, según la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, llevamos 17 años con la productividad estancada. Por otro lado, la renombrada consultora McKinsey estimó en 2023 que la IA podría aumentar la productividad entre un 0,1 y un 0,6% cada año hasta 2040. La IA representa una oportunidad única y necesaria para nuestro país y de no regularse de manera consciente solo se obstaculiza aún más el desarrollo del país.
En vista de todos los argumentos expuestos, reitero la petición de retirar la urgencia suma introducida en esta discusión con el objeto de dar más tiempo a la Comisión para analizar, discutir e incluir cuestiones que el proyecto de ley podría incorporar o modificar, incorporando también el tiempo que sea necesario para ampliar la discusión con otros actores claves para nuestra economía y su desarrollo. Cuenten desde ya con nuestra asociación para recabar y aportar todos los antecedentes necesarios para dicha discusión. Esperando que lo solicitado se considere con la prontitud que merece, se despide atentamente Josefina Movillo, directora ejecutiva. Eso es, Presidenta. Muchas gracias, María Soledad. Me ofrezco la palabra, diputada Labra. Gracias, Presidenta. Me parece muy interesante lo que se plantea en la carta, los fundamentos que se han hecho ver aquí a la comisión. Es lamentable que hoy día no contemos con la presencia de la ministra o de la asesora, no sé si vendrán más tarde, pero por ahora no están acá. Em, Nosotros tuvimos ayer la oportunidad de estar en un seminario, en un encuentro con startups. Aquí pudo estar la diputada Musante, también la diputada Riquelme, el diputado Yaxo, que es de esta comisión, y muchos de los expositores manifestaron su preocupación por la ley de inteligencia artificial. Y lo quiero mencionar acá porque es algo que yo he mencionado en distintas sesiones, lo he reiterado, que esto es una ley que no podemos estar tramitándolo tan a la ligera. Eh, y quiero recoger un punto que se leyó ahora en esta carta. Nosotros estamos haciendo una ley que es una copia de lo que se ha hecho en la Unión Europea. Y estamos copiando realmente una ley que está hecha en una realidad totalmente distinta a la de nuestro país y sobre todo es una ley que su aplicación estaba programada para el año 2026. Es decir, al día de hoy todavía no se sabe si su aplicabilidad ha sido exitosa o no. Por lo tanto, no se puede evaluar si su efectividad o su éxito eh, es tal como para copiarlo en nuestro país tan apresuradamente. Y uno de los ejemplos que se mencionaba en la carta, Francia es uno de los 10 países más avanzados en inteligencia artificial. Eso se destaca con la inversión que tienen en investigación, desarrollo, las inversiones importantes, que eso genera empleo, un ecosistema robusto de startups, etcétera. Y por lo mismo, Francia, el presidente ha dicho que no es buena idea regular los modelos más que en otros países con una regulación tan excesiva que eso pone en desventaja a los distintos países de la Unión Europea y uno de esos ejemplos es misma Francia que está manifestando esto. Por lo tanto, yo voy a insistir, si es necesario, en todas las sesiones para pedir que legislemos, por supuesto, respetemos los derechos fundamentales, pero de una manera prudente, no acelerada, sin experiencia de éxito de la ley que estamos copiando, que esto impacta todos los ámbitos de nuestro país. Por lo tanto, yo respaldo la solicitud de esa carta que se le quita al menos la suma urgencia a la tramitación de este proyecto de ley. Muchas gracias, diputada Labra. ¿Alguien más sobre este punto? ¿No? Entonces, sobre otro punto de la cuenta, un poco, puntos varios. ¿Nadie? Ok, pasamos entonces a la orden del día. Esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de ocuparnos de los siguientes asuntos. Vamos a disponer de hasta media hora para recibir en audiencia al académico de la Facultad de Medicina de la Universidad Austral de Chile, doctor Alejandro Rojas Fernández, y a la directora del Laboratorio de Virología Molecular de la Fundación Ciencia y Vida de la Universidad San Sebastián, doctora Nicole Fischler, no sé si lo pronuncio bien, quienes se referirán a su trabajo con nanoanticuerpos, de alpaca para el tratamiento de antivirus. Entonces, le vamos a dar la palabra, ¿les parece? Por 15 minutos, ustedes ahí lo dividen para después abrir preguntas por si los parlamentarios quisieran preguntar algo. Bienvenidos a ambos, tienen la palabra, no sé, ¿quién parte? Hay que activar el micrófono del invitado. Sí, diputado Kaiser. Digital nos deja en una situación medio complicada porque tenemos pareo con el diputado Palma eh, para el resto de la sesión. ¿O no? ¿Con qué? Ok, Muchas se gracias. toma entonces el acuerdo, ok, ok. Está. Estoy en la misma situación con el diputado Bobadilla. Ok, vamos entonces a dejar los dos pareos registrados. Vamos entonces, le vamos a dar la palabra
Perdón, don Alejandro, tiene la palabra. Gracias, señora presidenta. La palabra la va a tomar la doctora Ok. Nicole Teacher en un principio y después yo voy a dar más. Ok, Doctora, entonces. ya. Bueno, primero que nada, agradecer la invitación de poder exponer la temática de hantavirus, tanto en nuestro país como a nivel internacional. Me quiero presentar primero. Em, Soy de origen alemán y, perdón, allá no habla. Sí, de Alemania. Me enamoré en este país y como viróloga, uno de los virus más importantes que tienen aquí, más patógenos, son los hantavirus. ¿Y qué hace una viróloga? Es realmente aislar virus y trabajar con estos virus auténticos en un laboratorio de biocontención. Y es, en el fondo, la única manera de conocer a nuestros, comillas, enemigos, ¿verdad? Entonces quisiera decir que en ese contexto dirijo este laboratorio de virología molecular con sobre 20 años de experiencia con hantavirus. Y nos hemos dedicado a la investigación sobre todo de la superficie molecular del virus para entender bien cómo estos virus infectan a nuestras células humanas. Con muchos detalles, con muchas colaboraciones internacionales, realmente de punta. Tenemos publicaciones en revistas destacadas como Cell, como Nature, en conjunto con investigadores del Instituto Pasteur, del Albert Einstein College en Estados Unidos, etc. Y todo este trabajo también conlleva a que hoy en día dirijo la Sociedad Mundial de Hantavirus. ¿Ya? Existe una sociedad mundial sobre o de hantavirus justamente porque es una preocupación mundial. Sin embargo, es una familia de virus muy diversa. Entonces, en Chile tenemos virus muy diferentes a los hantavirus, por ejemplo, en Europa y en Asia. Y en cada región, por lo tanto, hay que buscar alguna solución, ¿ya? Em, em, y en todo este contexto es muy importante mencionar que, bueno, en Asia estos virus causan una letalidad menor, alrededor del 10%, en Europa no alcanza ni el 1%, y aquí en este continente de América llegamos hasta el 30 y 50% de letalidad. Y por lo tanto es como una herida abierta. Tenemos casos muy dramáticos, como recientemente, digamos, de Shane Hackman, la pareja de él en Estados Unidos, como nuestra propia atleta, digamos, Sofía Navarrete, y muchas víctimas todos los años de forma continua, porque no hemos logrado hacer algo para prevenir la letalidad que causan estos virus. Y de suma importancia, quiero mencionar que los hantavirus hoy en día forman parte, al fin, de la lista Blueprint de la Organización Mundial de Salud, por una particular preocupación que el virus que tenemos en Chile se puede transmitir de persona a persona, ¿ya? Y eso, en el fondo, levanta todas las alarmas y alertas de preocupación pandémica, ¿ya? Porque mientras que el virus va del roedor al humano, es una categoría, pero cuando nosotros lo transmitimos de persona a persona, es muy fácil escalar y hasta hoy día no entendemos bien cuándo esto pasa. El brote más importante ocurrió, que hemos conocido de outbreak, ocurrió en Epuyén, ¿sí? De brote, gracias, donde de un caso índice llegamos a tener 34 personas infectadas, ¿ya? Y un tercio de ellos fallecidos. Y eso solamente se logró detener, ese brote, digamos, y transmisión persona a persona, por cuarentenar toda esta región. Estamos hablando de una provincia muy pequeña, esto fue fuerza militar, pero imagínense que esto podría ocurrir, digamos, en una región mucho más poblada. Y no estamos preparados. Y eso es algo que nos preocupa mucho, no solamente aquí en Chile, sino a nivel internacional, ¿ya? Sin embargo, el virus que causa esa transmisión persona a persona está solo en nuestra región, en Argentina y Chile, ¿ya? Y no necesariamente una solución contra un virus va a servir contra otro. Y por lo tanto, estoy convencida que en Chile tenemos que poner de nuestra parte para solucionar, para buscar, prepararnos eh, para tener, de todas maneras, prevenir brotes a futuro. Y eso implica desarrollar conocimiento y sobre todo herramientas como las que vemos aquí de nanoanticuerpos o anticuerpos en general,
y también vacunas. Entonces quiero resaltar que la ANIT, la Agencia Nacional de Investigación, ha financiado múltiples estudios de investigación de este virus, afortunadamente, y ahí quiero resaltar un fondo o dos fondos muy importantes, uno de equipamiento mayor que estamos desarrollando actualmente en nuestra institución, donde estamos construyendo un laboratorio de biocontención de más alto nivel, ¿ya? De 170 metros cuadrados, para poder caracterizar más los virus que tenemos en el país a futuro, ¿ya? Porque no es el mismo virus que tenemos en la región de los lagos, como más en la región de Patagonia y más al norte, etc. Para eso es fundamental el estudio. Y los otros proyectos que quisiera resaltar es ya yendo hacia un tratamiento de posibles pacientes o de pacientes infectados. Y, digamos, las herramientas de punta de lanza son terapias con anticuerpos, que hoy en día sabemos que funcionan muy bien en animales, y ese es el motivo por que estamos hoy acá. También, para tener una preparación pandémica, siempre hay que pensar en todas las ramas, ¿verdad? Uno, tratar a las personas infectadas, pero también prevenir que no haya más personas que se infectan, y eso se hace a través de vacunas. Entonces, trabajamos en ambas líneas. Sin embargo, ninguna de estas líneas va a llegar a un fin, va a alcanzar al paciente si no contamos con algún instrumento que permite financiar estudios clínicos. Y ahí la barrera es el pago, digamos, de producciones GMP, Good Manufacturing Practices, que son costos muy, muy elevados de la producción de, por ejemplo, estos anticuerpos. Y ahí se quedan estancas, truncos, y nunca alcanzan al paciente. Esto quisiera resumir. Y perdón, última palabra tal vez, disculpa, Alejandro. A nivel internacional, en este momento contamos con una situación delicada que, por ejemplo, el Centro para el Control de Enfermedades de Estados Unidos, el CDC, el Center for Disease Control, le han recortado enormemente el presupuesto, que es una de las organizaciones mundiales que en el fondo se encarga de la respuesta frente a brotes en diversas regiones, mucho en África y otras zonas. También ha venido a Chile. Sin embargo, sabemos que los presupuestos se han recortado importantemente, y creo que no podemos descansar en pensar que otros van a resolver aquí la situación en Chile. Gracias. Bueno, nosotros ya somos casi locales en esta comisión. Esta es mi quinta presentación. Y siempre he venido acá hablándoles de las alpacas, de estos pequeños estos animales que habitan en nuestro país. Y fíjense que las alpacas tienen anticuerpos que son distintos a los nuestros. Nuestros anticuerpos son como estos, ¿verdad? Es grande. Las de las alpacas tienen un fragmento que los hace posible de accionar y que es 10 veces menor. Y este anticuerpo después lo podemos reestructurar para generar una terapia. Estos anticuerpos los desarrollamos contra el coronavirus. Fuimos capaces de probar en animales de que este anticuerpo pequeñito, hasta el día de hoy, es uno de los más poderosos contra el coronavirus. Durante la pandemia no lo logramos desarrollar porque no se encontraban las capacidades establecidas en nuestro país para poder desarrollarlo, producirlo y aplicarlo en la población. Hubiera salvado miles de vidas y hubiera prevenido que muchos ancianos se hubieran infectado. Cuando lo aplicamos profilácticamente, ninguno de los animales de experimentación se murió. Eso fue 4 años de trabajo. Luego, el virus Nipah. Tenemos hoy día en la Universidad Austral, en colaboración con la Universidad de Queensland, el anticuerpo más poderoso que existe contra el virus más letal, o uno de los más peligrosos del planeta. 70% de letalidad, 70 veces más letal que el COVID, transmitido por los murciélagos. Infecta la vía respiratoria, pero se va para el cerebro. Y ahí genera una encefalitis que es mortal en la mayor parte de los casos. Sin embargo, hoy día hemos desarrollado una potencial terapia, la que está en una revista muy prestigiosa y que probablemente va a ser publicada la próxima semana y que va a tener connotaciones a nivel global. Sin embargo, con mi colega Nicole Tischler, hace 7 años atrás comenzamos un gran desafío. Quisimos tapar una herida que es constante en nuestro país. El hantavirus es una herida hemorrágica que todos los años cobra alrededor de 30 vidas, 30 a 30 vidas por año. El año pasado costó 780 millones de pesos y salvar a una persona de hantavirus cuesta alrededor de 54 millones de pesos. Porque el ECMO, esta máquina que le permite respirar a través de forma excorpórea,
cuesta cerca de 30 millones de pesos por tratamiento, porque hay que mantenerlo durante mucho tiempo, y con severas consecuencias para los pacientes. Hemos tenido hoy día, en este momento, tenemos 2 pacientes graves, uno de la comuna de Corral, otro de la comuna de Payaco. Están los 2 graves hospitalizados, uno en Concepción y el otro está en el Hospital Base de Valdivia. Y bueno, y esta herida sangra, y con ese cometido, con Nicole, que desarrolló una vacuna experimental, logramos inmunizar una alpaca, que se llamaba Martín. Y Martín nos entregó 3 anticuerpos neutralizantes contra el antivirus. Este es el único anticuerpo que se pega en esta posición y que tiene una capacidad de neutralizar el virus que es extraordinaria. Se pega de tal forma que aplasta el virus hacia abajo y este no se logra abrir. Y al no poder abrir, al no poder fusionarse con el ser humano, el virus no se acciona, no logra infectar. Si nosotros podemos aplicar esto hoy día en un paciente, muy probablemente lo salvemos. Si lo aplicamos en un niño cuyo hermano está hoy día diagnosticado eventualmente con ANTA, probablemente le vamos a salvar la vida, porque ese niño que estuvo en contacto eventualmente no se va a enfermar. Eso hoy día cuesta, con nuestras colaboraciones internacionales, cerca de 2 a 3 millones de dólares en ponerlo en los hospitales. Hablamos con el ISP hace 2 meses atrás, el ISP está al tanto de la situación, está al tanto y tiene la voluntad de poder estudiar las plantas de producción que serían utilizadas para la producción del anticuerpo en Australia, y hacerse cargo también de acompañar durante el ensayo de fase clínica. Como les decía, el año pasado se gastaron cerca de 700 millones, 780 millones de pesos en pacientes que se murieron, creo que se murieron, no acá la cifra exacta, 13 creo, 13 que se murieron el año pasado. Y en el fondo, si nosotros en vez de pagar esa suma en los próximos 5 años, pudiésemos invertirla en parte, no sé el mecanismo, lo hemos conversado varias veces con la ministra, que existen muchas limitaciones desde el punto de vista de cómo se genera el instrumento, a través del cual se pueden financiar estudios clínicos, a través de pueden financiar los desarrollos nacionales. Esto está en Chile, lo desarrollamos nosotros, lo podemos poner a disposición, no hay una empresa detrás, porque estos no son casos comerciales, una empresa no se va a meter a desarrollar un fármaco de esa envergadura, digamos, por 40 casos anuales de una enfermedad que es rara en un país que es lejano. Eso no va a pasar en los próximos 50 años. Entonces, si nosotros hoy día, con nuestra voluntad, con nuestro descubrimiento y poniendo todo a disposición de nuestro país, queremos proponer que nos sumemos en conjunto y que desarrollemos esto a través de la vía que ustedes crean que pueda ser la adecuada. Y bueno, y en el fondo, lo que les quiero proponer, esto es como un apósito, es como una casita. Esto no va a esperar que la gente no se enferme, pero si se enferman, los vamos a poder curar, vamos a poder tapar esa hemorragia mientras se desarrollan vacunas, mientras se desarrollan nuevas moléculas, y con eso esperamos que de aquí a 2, 3 años podamos tener un ensayo fase 2 extendido que permita a todos los pacientes tener cualquiera de los 3 anticuerpos que desarrollamos, que hoy día son 3 anticuerpos neutralizantes contra el antivirus que hoy día ataca nuestro país. Muchas gracias por recibirme. Muchas gracias, Alejandro, y a la doctora por la exposición. Voy a abrir la palabra a los señores parlamentarios y parlamentarias por si quieren consultar algo, hacer alguna pregunta. ¿No? ¿Sí, diputada Riquelme? Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Estábamos hablando hace poco de un canal de YouTube muy útil que yo uso para aprender, que es el Cul-de-sac. No sé cómo se dice. Sale más lindo, ¿cierto? Sí. Y tengo una duda. Entonces, para poder detener esta hemorragia, es preciso que la persona primero tenga el virus del ANTA. Esa es la forma en la que acciona este anticuerpo. Tiene que tener el virus y lo que hace este anticuerpo es parar o detener, cerrar esa llave, ¿cierto? Para que el virus no se active. ¿Lo entendí bien? Sí, yo también quiero hacer alguna pregunta si no hay nadie más. ¿No? Bueno, sí, diputado Palma, tiene la palabra. Estos son los temas que los médicos nos apasionan, ¿no? No, yo quería tratar de entender mejor lo que usted explicaba respecto del financiamiento para que pudiéramos contar con esta herramienta inmunológica en los servicios del país. Entonces, porque entiendo que hubo un llamado un poco a cooperar en esa dirección. Entonces, no sé dónde han trabajado, cuáles son las líneas de acción que se han logrado. Me dijo que había hablado con el ministerio.
de ciencia. Un poco en esa línea, si pudiera tal vez explicar de mejor manera para entender bien. Gracias, diputado Palma. Bueno, yo primero agradecerles por la exposición, y además bastante pedagógica. Son muy buenos porque uno entiende mucho más de qué se habla. Pero la pregunta que yo tengo, porque ya la hizo el diputado Palma respecto del financiamiento, que es súper importante, estamos hablando de 2 a 3 millones de dólares para poder instalar, ¿cierto? Una especie de planta e instalarlo en los hospitales, eso entendí. Pero la pregunta va antes. La doctora nombró a Sofía Navarrete. Sofía Navarrete fue la última joven atleta, por cierto, que murió hace muy poquitito por el virus de Petrusquén. Ella vivía en Petrusquén. Por lo tanto, yo en mi vida es la segunda atleta que muere por este virus. Entonces, ¿cómo se previene? O sea, si ella se contagió con este virus, ¿qué pasó ahí? ¿Se detectó tarde? ¿No hubo medicamento? ¿No hubo? Me gustaría saber si en el caso de ella, por ejemplo, eh, teniendo esto, obviamente habríamos salvado su vida. Pero esa es mi pregunta. Eh, ¿Cómo llegamos a poder concretar algo así? Y apunto a la pregunta del diputado Palma también. Entonces, saber cómo van esas conversaciones, los avances, cuántos años creen ustedes que en nuestro país a lo mejor pudiésemos terminar con esa especie de estudio que está realizando el ISP para poder contar con algo así. Sí, bueno, me permito responder las preguntas. Eh, la primera es sobre justamente cómo funciona. Esto lo que hace es, una vez que la persona se infecta, esto se aplicaría con un anticuerpo inyectable intravenoso que rápidamente generaría la respuesta inmune que la persona no tiene y la protege. La empieza a generar tanto una respuesta de bloqueo automático, pero además va a estar conectado con el sistema inmune para que llame a las células que son capaces de limpiar esta infección y sea capaz de recuperar a la persona. Pero esto no va solo, porque en el fondo este ANTA tiene hasta 40 días de incubación, en promedio 18 días desde la que la persona entra en contacto, empieza con los síntomas, va al centro asistencial y lo que se necesita es algo como esto. Y ya lo desarrollamos con fondos del gobierno regional. Este rápido de antivirus. Tenemos un ELISA que estamos desarrollando en Alemania, este lo desarrollamos con el apoyo del gobierno del Ministerio de Ciencia y Tecnología coreano también. Es un test como el de coronavirus, como el que ustedes conocen. Funciona, claro, con sangre, con suero, con plasma, y funciona de igual manera como el test de referencia que hoy día es ELISA de captura. Entonces, detectamos una persona que da positivo y inmediatamente se le inyectan los anticuerpos antes que la enfermedad progrese. Una vez que la persona está con síntomas respiratorios, esto genera una extravasación de líquido en el pulmón. Entonces la persona ya no va a responder. Pero de forma muy rápida, en cuanto se detecta positivo con este test, se aplica el anticuerpo y la persona tendría muchas posibilidades de salvarse. Tenemos que probarlo todavía en animales, saber cuánto es la ventana de tiempo, si son a 14 días después de infección, a 20 días después de infección, quizás, bueno, o muy en etapas muy agudas. Este, por ejemplo, lo probamos en hámster, lo probamos en Wuhan, en el laboratorio de virología de Wuhan, y funcionó profilácticamente 100% con las mismas cualidades químicas que este. Entonces creemos que hoy día, además tenemos tres, tenemos este que se pega acá, uno que se pega parecido y otro que se pega por el lado. Ambos neutralizantes que hemos logrado construirlo en una sola molécula bifuncional, que tiene las dos capacidades neutralizantes simultáneamente. Esto gracias, bueno, a nuestra colaboración de tantos años. Y por lo tanto creemos que tenemos una potencial molécula única en el mundo, con dos capacidades neutralizantes simultáneas que nos va a permitir salvar a los pacientes en cuanto seamos capaces de diagnosticarlo. El financiamiento hoy día que se necesita para las etapas no es cuantioso. En colaboración con la Universidad de Queensland, la Universidad de Queensland es nuestro aliado en esto. Ellos producen anticuerpos para casos de Nipah en India y en Australia, el virus Hendra, en una planta de producción piloto, pequeñita, 50 litros, pero GMP, o sea, de buenas prácticas no manufactura. Ellos han sido hoy día capaces de producir sus propios anticuerpos y inyectárselos a sus pacientes cuando se enferman a modo de rescate. Esa misma planta piloto hoy día nos produce las células para hacer esta terapia en $120.000, que no es mucho dinero. Después, para poder producirlos, donde tenemos el cuello de botella, producir
en cantidades suficientes, en la calidad que se requiere en Chile para el ensayo clínico, eso cuesta dentro de 1 millón a 1.5 millones de dólares. Se hace en condiciones de registro sanitario, con todas lo que eso significa, la regulación FDA o de la EMA, también de la ISP, que es una agencia regulatoria de clase 4, y ahí no está el proyecto. Porque si bien nosotros podemos hacer los ensayos preclínicos, podemos producir el anticuerpo, podemos probarlo en animales con los fondos que nos puede entregar el Ministerio de la NIC, a la hora de producirlo y generar el ensayo clínico, tenemos un tope. El segundo tope son los seguros. En nuestro país hay muy pocos casos. El doctor Calerti, el doctor Salazar han llevado a cabo ensayos clínicos, pero han sido muy dificultosos porque los seguros que se aplican a la fase 1 son carísimos en Chile, porque no llegan ensayos desde Chile a presentarse acá. Son siempre ensayos extranjeros que vienen con seguros de extranjeros. Entonces ahí tenemos una limitante para los ensayos de fase clínica. Y finalmente, la detección, como les comentaba, es fundamental. Una detección temprana significa mayor posibilidad de rescatar una vida. Pero no solo eso, o sea, cuando una persona se infecta, en este caso, como comentaba mi colega, se generó una vez un caso en Epuyén, en Argentina. Una persona que llegó a una fiesta contagió a 7 personas y esas 7 personas se contagiaron 34. Se paró con apoyo militar, pero fue una epidemia de ANTA que fue muy poco visibilizada para lo que significó, fue el 2018 al 2019. De un paciente a 34, si eso se hubiera expandido, hubiéramos tenido una epidemia local en Sudamérica. De hecho, una paciente llegó, fue chilena, fue a cuidar a uno de los enfermos y llegó a Puerto Montt y falleció en Puerto Montt sin contagiar a nadie más, del mismo virus. Entonces, claramente hoy día no es solo del paciente, no es solo de lo que hoy día nosotros vemos, hay virus que potencialmente son epidémicos en la región y que con estos anticuerpos los podríamos parar en cuanto alguien se infecta, lo que se hizo durante la pandemia, un anillo de protección. El núcleo familiar, los contactos, los trabajadores de las forestales que pudieron estar en contacto o la gente que trabaja en el campo, podría tener acceso de forma profiláctica y no sería caro. Una vez que se pasa el proceso de fase química, costaría una fracción muy pequeñita de lo que hoy día se gasta en salvarle la vida a un paciente con antivirus. Creemos que es una oportunidad única y no sabemos el mecanismo, pero sí queremos invitarlos a buscar una solución y recibir este regalo, de alguna forma que hoy día le traemos a la comisión. Sí, diputada Riquelme. Gracias, Presidenta. Yo quiero saber del otro virus. Ese virus que dijo que era más peligroso que el coronavirus. ¿Ese virus está presente en nuestro país? Eh, mencionó usted que tenía la misma forma de contagio que el coronavirus. Eh, Uno ya no pregunta si es posible otra pandemia, porque uno sabe que es posible, es como los terremotos, ¿no? Uno pregunta más o menos cuándo. Es como lo que uno pregunta. Y eso, ¿es posible el desarrollo de una pandemia a propósito de aquel virus? Este Gracias, virus, presidente. permiso, me permite. Sí, Ya hubo una epidemia con este virus. La primera vez que se descubrió, Malasia, 1998. El virus se transmite desde los murciélagos, comen frutas o caen sus heces al campo. Las personas que comen las frutas o los animales que se alimentan de las frutas se contagian. Los murciélagos habitaban en los centros donde se crecían cerdos, en Malasia, y se contagiaron los cerdos. De ahí nacen. Esto, lo bueno, los cerdos son muy parecidos a los humanos en muchos casos, se infectan de los virus respiratorios. Claro. En este caso, se infectaron los cerdos, millones de cerdos. Murieron cerca de 280 personas por el virus, y la decisión del gobierno de Malasia fue eliminar a todos los cerdos del país, vivos, los enterraron vivos, porque no tenían cómo eliminarlos de forma segura. Millones. Desde entonces están prohibidos los árboles, está prohibido los tejados, está prohibido todo cerca de donde se producen cerdos, en Malasia, en la mayor parte de Asia, pero también por los murciélagos. Pero hoy día los brotes se producen en Kerala, en India. 2 o 3 veces al año, de 5 a 10 pacientes se infectan de este virus, pero una mutación de este virus, con esa letalidad, con esa capacidad de generar una infección cerebral, porque mata al 70%, pero deja secuelados graves a muchos de los pacientes que se recuperan por la inflamación que genera el cerebro.
Entonces, de este virus tenemos este anticuerpo y tenemos otros 4 más, que lo hemos hecho también en una fusión con la Universidad de Queensland y que lo estamos desarrollando como una terapia que hoy día eventualmente va a llegar a través de la vía de la Universidad de Queensland. Pero claro, hoy día tenemos esta maravilla que son las alpacas. Fíjese que todo esto nace hoy día de las capacidades que instalamos gracias al Gobierno Regional de Los Ríos, gracias a la MIR, que nos ha adjudicado múltiples proyectos y que hoy día hacen posible responder de forma rápida y certera contra infecciones de casi todo tipo. Muchas gracias, Alejandro, doctora. Me encantó la comparación con terremotos. Es muy buena esa comparación. Entonces, aquí tenemos en el país la UNEMI, ¿verdad? Que nos prepara antes del terremoto. Entonces, mi pregunta también es, ¿qué tenemos antes a posibles brotes y pandemias? Y la única forma de estar preparado es estudiar estos virus y tener estudios y desarrollo de terapias y vacunas y lograr tomar esta barrera de llegar a los estudios clínicos. Gracias. Ok, muchas gracias. Le agradecemos a ambos la exposición y, bueno, en lo que requieran y podamos nosotros desde la comisión apoyar también, cuenten con eso. Muchas gracias. Eso. Vamos a suspender 2 minutos para despedir a Alejandro y a la doctora. Retomamos la sesión. Sí tenemos. Sí. Le damos la bienvenida a la ministra Aysén Echeverry, quien nos acompaña hoy día para continuar con la votación del proyecto. Por lo tanto, pasamos al segundo punto, para continuar con la votación en particular del proyecto de ley originado en mensaje que regula los sistemas de inteligencia artificial y una moción que regula los sistemas de inteligencia artificial, la robótica y las tecnologías conexas en sus distintos ámbitos de aplicación, refundidos en primer trámite constitucional y primero reglamentario con urgencia calificada de suma. Para esto, como dije, está invitada la ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, señora Aysén Echeverry Escudero. La acompañan las asesoras legislativas Camila Aguayo y Paloma Herrera. Muy bienvenidas entonces. Y vamos entonces a mirar de inmediato en qué letra o artículo quedamos la sesión anterior. Presidenta, nos corresponde la letra D del artículo 8, página 28 del comparado. Okay. Página 28 del comparado. Estábamos revisando las indicaciones del Ejecutivo, la 31A. Se reemplaza el literal D por el siguiente. D. Sistema de registros. Los sistemas de IA de alto riesgo deberán contar con funciones que permitan registrar información y eventos de seguridad mientras están en funcionamiento. Los registros deberán almacenarse con medidas de seguridad adecuadas para evitar su alteración, pérdida o acceso no autorizado. Su acceso estará restringido a personal autorizado y a la autoridad fiscalizadora competente. Eso es. Ok. Le vamos a dar la palabra en primer lugar a la ministra. Muchas gracias, Presidenta. Aprovecho de saludar a los parlamentarios y parlamentarias. Efectivamente, lo que hicimos con la indicación fue, ando silenciosa, así que veo como así, pero fue precisar el lenguaje del primer párrafo e incorporar el componente de registro y almacenamiento, que es relevante para efectos de poder identificar dónde se producen los problemas y también de corregirlo de los sistemas hacia adelante. En muchos de estos casos, si no se generan estos registros, es imposible después mirar hacia atrás en el caso de que se requiera investigar qué fue lo que falló. Ok, abro la palabra a los señores diputados. Diputada Labra. Gracias, Presidenta. Solamente quiero por ahora partir preguntándole a la ministra por su intermedio, ¿qué opina de la carta que se leyó en la cuenta? Que, bueno, yo sé que llegó un poquito después de eso, si es necesario quizás leerla o ahí usted, secretaria, quizás le hace un resumen, pero me gustaría tener su opinión al respecto, por favor. Sí,
diputada, entramos en tiempos de votación, entonces podríamos haberle preguntado hace un rato a la ministra sobre la carta. Bueno, ministra, ¿está de acuerdo a la comisión en que le podamos dar ese espacio a la ministra para que se refiera brevemente? Ministra, por favor. Sí, presidenta, por supuesto. La ley, entrando a la comisión, no la he analizado en particular. Sí podemos decir que nosotros hemos tenido reuniones con Fintual a propósito del proyecto de ley donde nos hicieron llegar comentarios, muchos de los... es Fintual, ¿no es cierto? Fintech Chile. Fintech Chile, entonces nos votamos con Fintual nosotros. Perdón, para corregir eso, estoy confundiendo organizaciones. Pero a propósito de las fintech, que son específicamente un área de industria bien relevante, tuvimos, no con esta empresa, pero con otras reuniones en algún minuto donde nos hicieron ver algunos comentarios al proyecto de ley que fueron incorporados. Pero también la carta se refiere a las regulaciones internacionales, a los ejemplos de Estados Unidos y China, si mal no recuerdo. Y efectivamente lo que hemos visto particularmente en los últimos meses, y yo diría que no sé si es consecuencia de, pero coincidente con el cambio de gobierno en Estados Unidos, un cambio en las políticas regulatorias. En el caso de Estados Unidos se está avanzando de manera muy decidida con los executive orders en incorporar criterios de ética y uso responsable de inteligencia artificial. Hasta ahora lo que hemos escuchado y leído en las noticias es que Estados Unidos estaría cambiando esa aproximación a los temas regulatorios. Y en ese sentido, el análisis que hemos hecho nosotros desde el gobierno es que eso de alguna manera refuerza la necesidad de poder tener una discusión en este espacio respecto de hacia dónde queremos que se dirija la tecnología, ¿verdad? Mucho del proyecto de ley se construyó considerando y valorando los espacios de autorregulación que existen en el sector privado, entendiendo que muchos de ellos ya estaban incorporando criterios de inteligencia artificial. Sin embargo, al cambiar en la perspectiva de las empresas a propósito de los cambios que se producen en las regulaciones de otros países, creemos que la discusión en torno a qué queremos como sociedad en materia de inteligencia artificial se hace aún más relevante y importante. Ahora, dicho eso, este es un proyecto que considera no solo el poner aquellas reglas y rayado de cancha que permiten asegurar que los riesgos de la inteligencia artificial, riesgos que son por todos conocidos, que han estado documentados, que incluso motivaron que muchas empresas pidieran una moratoria para detener el desarrollo de esta tecnología en algún minuto. Los riesgos existen y que hay que establecer regulaciones y resguardos respecto de eso, pero junto con eso, y hemos sido enfáticos desde el comienzo en esta materia, el proyecto considera incentivos que son importantes para la innovación, incorpora mecanismos para poder incorporar inteligencia artificial de manera más acelerada en el Estado y por sobre todo da cuenta de la naturaleza de nuestra industria, que es una industria que enfrenta un mercado local que es del tamaño de lo que somos, ¿verdad? Que somos un país no tan grande y por lo tanto la capacidad que tengamos de exportar tecnología y de exportar servicios, que es un área de la economía que ha avanzado de manera sustantiva, es también muy importante y eso supone que nuestra regulación interna pueda conversar con la de nuestros principales socios comerciales. En el caso de Estados Unidos, evidentemente, por eso se miraron los executive orders y ahora, incluso no existiendo regulación, aquí no habría ningún impedimento ni chocaría. En el caso de China, lo mismo. En el caso de la Unión Europea, tomamos algunos elementos de esa regulación que nos permiten interoperar, pero dejamos fuera aquellos elementos que sabemos han generado crítica, como por ejemplo la certificación ex ante o los requerimientos previos a entrada a mercado de las tecnologías que sabemos ha generado ruido en términos de desarrollo de la innovación. Entonces, de nuevo, tenemos que analizar la carta en el específico, pero vimos que apuntaba a estos elementos que han sido parte de la discusión y desde el Ejecutivo lo que creemos, esto viene a reforzar la necesidad de tener una discusión en este espacio respecto de qué queremos como país para el desarrollo de esta tecnología. Muchas gracias, Presidenta. Muchas gracias, ministra. ¿Ofrece la palabra, diputada Laura? Ahí sí. Muchas gracias, ministra, por la explicación, pero me gustaría su opinión respecto a lo que solicita la carta de retirar de la suma urgencia, para que se pueda discutir extendidamente con todos los actores
involucrados. Ministra, por favor. Desde el Ejecutivo hemos estado siempre disponibles para darle todo el tiempo de discusión a esta materia. De hecho, estuvimos todo el año pasado escuchando exposiciones, trabajando en indicaciones. Lo que se nos pidió en enero al terminar el periodo legislativo anterior fue cambiar la modalidad de trabajo y ingresar un gran paquete de indicaciones que abordara todo lo que se había hecho en esa discusión. Eso fue lo que hicimos desde el Ejecutivo, pero eso no reduce la voluntad que hemos tenido siempre de poder discutir el proyecto en todo lo que sea necesario. Muchas gracias, ministra. Diputada Riquelme. Tengo una duda, estaba viendo la legislación comparada de la Unión Europea, el artículo 21-22. ¿Cómo este sistema de registro va a ser, va a ser nacional, va a ser la base de datos? ¿Cómo se va a administrar ese sistema de registro de la letra D? Sí, estaba bien. Ahí estaba bien, perdón. Estoy volviendo al artículo, ¿verdad? De nuestra regulación, sí. Lo que ocurre y cómo funcionan estos sistemas es que se mantienen por la misma empresa los registros por un periodo de tiempo. En el fondo, el comportamiento del sistema se monitorea y se va almacenando por la misma empresa un registro de manera de que si hay una falla, hay como backup a donde poder revisar para entender qué ocurre. Ese es el mecanismo, pero no se traspasan a nadie, sino que siguen en la empresa. Exacto. Muchas gracias, ministra. Vamos entonces a colocar en votación la letra D. ¿Diputado Lago Marcino? Sí. Diputado Lago Marcino, antes de colocar en votación. Muchas gracias, presidenta. Obviamente estamos hablando de sistemas de alto riesgo, no la totalidad de los sistemas de inteligencia o los usos de los sistemas de inteligencia artificial. Respecto a la existencia del registro de información y eventos de seguridad, quiero clarificar que se refiere a todos los ingresos y egresos del sistema o exclusivamente mantener en el registro los eventos de seguridad para tener bien claro qué es la información que debe ser almacenada. Porque obviamente aquí habla de registros de información y eventos de seguridad, pero quiero que quede súper claro si estamos hablando de la totalidad de los datos que se van incorporando y egresando del sistema o exclusivamente aquellos eventos que puedan ser considerados, por ejemplo, eventualmente como incidentes. Para poner un ejemplo, es distinto que en ChatGPT, por dar un ejemplo, uno puede hacerle 1000 preguntas y sería ilógico almacenar o muy complejo por la cantidad de datos de los cuales estamos hablando, cada pregunta que se ingresa y cada respuesta. Distinto, por ejemplo, es cuando uno incorpora, ahora que ha sido desarrollada la plataforma, por ejemplo, preguntas complejas, por ejemplo, por dar solo un ejemplo, cómo matar a alguien. Obviamente ChatGPT al tiro hace un bloqueo y dice que no puede responder esa información. Entonces, de ese tipo de información estamos hablando, para ser más específico. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Ministra, por favor. Ya. En general, las obligaciones que se establecen en este artículo tienen que ver con el funcionamiento del sistema, por lo tanto, no tanto respecto de los datos que se le incorporan, sino que más bien del algoritmo que hay y que procesa esos datos. Es distinto porque ahí es donde se generan las fallas. Ahora, entendiendo lo que dice el diputado y que es un desafío respecto de todas estas obligaciones, cambia mucho de un sistema a otro, cambia mucho de un tipo de uso a otro, incluso dentro de las categorías de riesgo que son amplias. Y es por eso que en base y recogiendo mucho de lo que expusieron los técnicos durante el año pasado, el Consejo Asesor Técnico que se establece en el proyecto de ley, en el fondo, tiene el mandato de especificar
de acuerdo al estado de la técnica, qué se entiende necesario para cumplir muchas de las obligaciones que están acá. Yo he dado el mismo ejemplo y lo voy a repetir, perdonando poco creativo hoy día. Pero cuando decimos que es necesario reportar incidentes de seguridad, la periodicidad con la que se reportan es algo que no está establecido en la ley. Y el si es cada 2 minutos, cada 24 horas o cada 6 meses va a depender muchísimo del estado de avance de la tecnología. El mismo ejemplo que usted daba de ChatGPT da cuenta de eso. La tecnología va avanzando y por lo tanto en la estructura del proyecto de ley se le entrega a este comité técnico que tiene una composición público-privada. Eh, Están las indicaciones más adelante en el fondo, la facultad de, más bien la obligación de ir actualizando el específico de estas obligaciones atendido al estado de la técnica. Sí, diputado Lago Máximo, gracias, ministro. Por su intermedio, Presidenta, entonces cuando se refiere a eventos de seguridad, se refiere exclusivamente a, por ejemplo, que alguien haya buscado tener acceso a los datos eh, como un hackeo, para tener bien claro qué está entendiendo el Ministerio cuando habla de eventos de seguridad. Muchas gracias. Ministra, por favor. Efectivamente, un hackeo podría ser un ejemplo o podría ser otro ejemplo, una falla en el algoritmo que, por ejemplo, empiece a responder cómo matar a una persona. O si es un sistema de inteligencia artificial que apoya en salud, empieza a responder información que es equivocada en la recomendación que entrega, donde no es necesariamente el dato que se le ingresa, sino que es las reglas que tiene el algoritmo para funcionar que tienen una falla. A ese tipo de ejemplos nos referimos. Gracias, ministra. Diputada Laura. Em, Compartía la misma consulta del diputado Lago Marcino y una segunda para tener claridad. Cuando hablamos que tienen que registrar información, que aquí claramente no está evidente qué información, si tienen que registrar toda la información que pasa por el desarrollo de inteligencia artificial, no se entiende. ¿Eso va a quedar definido a través del consejo asesor que crea la misma ley? Ministra, por favor. En materia de sistemas informáticos es una práctica muy habitual el mantener logs de funcionamiento de los sistemas. O sea, los historiales de cómo operan y cómo funcionan es una práctica, es como un estándar de la industria en general, y por lo tanto se mantienen registros de información de funcionamiento de los sistemas. Igual como en muchos casos el mismo código de los algoritmos es compartido a comunidades se llaman hackers, pero no de los malos, ¿verdad? Sino que de gente TI que es muy capaz, precisamente para ir identificando dónde pueden existir fallas y otros. Por eso, en particular respecto de las obligaciones de los sistemas de alto riesgo, es importante que esas obligaciones estén muy conectadas con el estado del arte de la técnica específica. No es cualquier información, sino que es la información relevante para efectos de seguridad. Si dejamos cristalizado en la ley cuál es ese estado del arte y qué tipo de información, nos enfrentamos al problema que discutimos el año pasado, que es la rigidez de la regulación. Y es por eso que se entrega a este comité, que fue actualizado en las indicaciones para hacerlo mucho más técnico y público-privado, la facultad de precisar, de acuerdo al estado de la técnica, qué información y qué evento, pero entendiendo que está esa conexión con un área que es muy específica y que tiene su propia práctica, digamos. Gracias, diputada Laura. Perfecto, es que creo que hay un tema aquí de redacción y que se interpreta ambiguo, porque dice contar con funciones que permitan registrar información y eventos de seguridad mientras estén en funcionamiento. O sea, no queda lo que yo entendí, de acuerdo a lo que usted dijo, ministra, por su intermedio, presidenta, registrar información de funcionamiento. Aquí lo que se puede interpretar es como registrar información de quizás todos los datos que almacenan, todo lo que ingresa. No queda bien expresado que registrar información de funcionamiento. Entonces después dice los registros se tienen que almacenar con medidas de seguridad, bla, bla, bla. Y el nombre del literal es sistemas de registro, 2 puntos. No queda claro que es registrar información de funcionamiento. Se puede entender que es registrar toda la información que se procesa en el sistema, en el algoritmo o en el desarrollo de inteligencia artificial. Ofrezco la palabra
Ministra. Creo que apunta a lo mismo. Me parece que es como un tema de redacción. No veo dónde tenemos diferencia. Claro. Se trata de esto en el fondo. Al ponerlo mientras están en funcionamiento, es la forma en como nosotros entendemos que eso queda abordado. Diputada, le ofrezco la palabra. Sí, o sea, a mi entender, que mi comprensión lectora no creo que sea muy mala, registrar información mientras están en funcionamiento no es lo mismo que registrar información de funcionamiento. Registrar información mientras están en funcionamiento, mientras esté funcionando, registro toda la información, creo que queda bastante ambiguo. ¿Alguien más sobre este punto? ¿No? Bueno, si la ministra no va a hacer ninguna observación más porque lo dejó claro, en el fondo, sí, diputado Lago Martínez. Muchas gracias, presidenta. Yo voy a aprobar, obviamente, la indicación, pero me gustaría que el Ejecutivo tenga bien, si es que se pudiera, definir un poco mejor a través de alguna indicación, podemos ingresarlo a los mismos parlamentarios, y se entiende por eventos de seguridad. Podríamos dejarlo en las definiciones porque así nos clarifica mejor de lo que estamos hablando en esta letra, porque a mí me genera esas dudas, que creo que podemos corregirlas fácilmente. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado. Sí, diputada Riquelme. En ese mismo sentido, Presidenta, también es importante para la historia de la ley, ¿qué se registra? ¿Qué se registra? ¿Qué es lo que se va a dejar registrado? Em, Porque dice la información y eventos de seguridad, con una conjunción, y información y eventos de seguridad. Entonces, si vamos a definir en alguna indicación qué vamos a considerar eventos de seguridad sin que eso sea números clausos, sin que sean números cerrados, ¿cierto? Para que quede espacio para considerar distintos eventos. Entonces, ¿qué es lo que se va a registrar o qué se requiere registrar? En la legislación europea, solamente voy a hacer un énfasis que dice que dice, se hace énfasis en garantía en que las autoridades que acceden a estos registros protejan y no divulguen secretos comerciales e información sensible y reservada que contienen. Entonces, entiendo por la amplitud de la norma que se registra todo. Eso es a lo mejor dejarlo de alguna forma definido qué es lo que debe ser registrado para estos efectos. Ok, muchas gracias, diputada Riquelme. Ministra. Ok. Sí, ¿les parece armar una indicación respecto de esto más claro, más clarificador? Suspendemos un minuto y le pedimos ayuda al diputado Lago Martino, que es experto en armar indicaciones de manera rápida. Vamos a suspender entonces un minutito y lo armamos. Para que nos pueda clarificar un poquitito más sobre esta indicación que pudiese resultar más consensuada. Gracias, presidenta. A ver, sin perjuicio de que podamos mejorar la redacción, creo que siempre se puede mejorar la redacción de las cosas. Estos son sistemas que tienen al menos dos ámbitos de complejidad. Uno es que se pueden usar para muchas cosas, ¿verdad? Aquí estamos hablando de sistemas que pueden, qué sé yo, apoyar terapia psicológica de adolescentes
hasta sistemas que pueden, qué sé yo, contribuir o apoyar en el manejo de maquinaria de alto riesgo, ¿verdad? Son de verdad usos muy distintos. Entonces, esa es la primera complejidad. La segunda complejidad es que cambian y evolucionan de manera muy rápida. El ejemplo de GPT es muy bueno. Conocemos una nueva versión de GPT en periodos de 2 o 3 meses. Y por lo tanto, ¿qué se le exige a los sistemas? Es algo que tiene que necesariamente evolucionar, no en una discusión que es política respecto de qué consideramos que es bueno o malo, ¿verdad? Que es la discusión que tenemos acá, sino que también en los componentes técnicos. Cada cuánto yo tengo que chequear qué tipo de información, en algunos casos el algoritmo, en otros casos será los intentos de hackeo o de intervención de otro sistema. Y ese universo, que es el del componente técnico, que es algo que se enfrentó también en la Ley de Protección de Datos, más adelante en la ley se le entrega al comité técnico que se crea a propósito de esta ley la facultad de decir, bueno, cuáles son, ¿verdad? ¿Qué significa eso en términos de contenido? Y además, con el efecto de entregar certeza jurídica, en las normas transitorias del final de los artículos, se establecen como un periodo de entrada en vigencia que es escalonado, de manera que la industria sepa cuál es el contenido de las obligaciones con cierto tiempo de anterioridad a que esas obligaciones sean exigibles, y de esa forma se arma un mecanismo de actualización permanente con conocimiento de la industria, que era algo que nos interesaba. Muchas gracias, ministra. Vamos entonces a preguntarle a los parlamentarios si están de acuerdo con votar como está la letra D. ¿Sí? ¿Votamos tal cual? Ok. Ponemos entonces en votación, letra D. Presidenta, por la afirmativa 3 votos, 1 en contra. Ok. Aprobado entonces. Vamos a ir a la letra F. Es la letra F de la indicación del Ejecutivo que reemplaza el literal E por el siguiente. Mecanismos de transparencia y explicabilidad. Los sistemas de IA de alto riesgo deberán contar con un nivel de transparencia y explicabilidad suficiente para que los operadores y sus destinatarios entiendan razonablemente el funcionamiento del sistema, con arreglo a su finalidad previa. Asimismo, deberán permitir que los usuarios identifiquen que están interactuando con un sistema de IA, salvo cuando esto sea evidente por las circunstancias y el contexto de uso. En el uso de sistemas de IA de alto riesgo se deberá emplear todos los medios técnicos disponibles de conformidad con el estado actual de la técnica, generalmente reconocido, para posibilitar que los operadores puedan interpretar la información de salida del sistema de IA de alto riesgo. Muchas gracias, María Soledad. Le doy la palabra al Ejecutivo. Ministra. Gracias, presidente. Efectivamente, tuvimos una larga discusión en las sesiones anteriores respecto de las necesidades de transparencia y explicabilidad, que básicamente se refieren a cómo quienes interactúan con el sistema tienen información suficiente para poder hacer y ejercer sus derechos. Esa necesidad de ejercer sus derechos es algo que es fundamental en sistemas que muchas veces son invisibles, y es por eso que para los sistemas de alto riesgo, de nuevo, se establece esta exigencia. No es necesario que el sistema nos explique cómo nos recomienda una película, pero sí es necesario que el sistema nos explique qué tipo de información está utilizando para, por ejemplo, apoyar en un diagnóstico médico. Muchas gracias, ministra. Diputada Laura. Gracias, presidenta. Entiendo la explicación de la ministra, que no es necesario que nos explique el sistema cómo recomienda una película, pero sí como un diagnóstico médico, pero eso no queda expreso acá. Y en el fondo recordemos que esto va a ser fiscalizado. Punto número 1. Punto número 2, aquí tengo una inconsistencia que quizás a lo mejor la ministra me lo puede aclarar. En el primer párrafo dice que la explicabilidad debe ser para operadores y los destinatarios. ¿Sí? Operadores, destinatarios, puedo entenderlo como usuario final. En el segundo párrafo dice que se deben emplear los medios técnicos, bla, bla, bla,
para que los operadores puedan interpretar. O sea, aquí me menciona solamente operadores. Y si volvemos al artículo 4, donde está el principio de explicabilidad que fue aprobado, queda expreso que tiene que ser comprensible e inteligible para todas las personas que lo impacten. Entonces, ahí me queda la duda, ¿es solo para los operadores, para todos? Porque el segundo párrafo solamente hace referencia a los operadores. Ahí me queda esa confusión. Ministra, por favor. Efectivamente, son niveles de exigencia que son distintos. En el caso del operador y los destinatarios, que efectivamente son quienes, usuarios finales en el fondo, lo que necesitan entender es que están frente a un sistema de inteligencia artificial, ¿verdad? Y por eso dice, se identifiquen que están interactuando con un sistema de inteligencia artificial y también respecto de ellos, que entiendan razonablemente cómo funciona, es decir, que es un sistema automático, reglas generales de funcionamiento. En el caso de los operadores, lo que se espera, entendiendo que los operadores tienen un conocimiento técnico que es mayor que el usuario final, porque los operadores están definidos como, bueno, los definimos más adelante, pero son personas que están más involucradas en la provisión del servicio, ellos sí requieren poder interpretar la información de salida de un sistema de IA de alto riesgo, porque es a través de la información de salida como es posible identificar, por ejemplo, si existen sesgos, por ejemplo, si hay fallas en la forma en cómo está operando. Y por lo tanto, efectivamente son niveles de exigencia distintos atendiendo la naturaleza, o más bien el tipo de interacción y de responsabilidades que tienen los sistemas asociados con las personas. Muchas gracias, ministra. Diputado Lago Martínez. Yo creo que aquí hay dos grandes preguntas. La pregunta es cómo conversa la transparencia con eventualmente secretos comerciales. Porque obviamente tanto los datos con los que se entrena un sistema de inteligencia artificial como el mismo sistema, las redes neuronales, todo, en muchas veces son secretos comerciales. Entonces, ¿cómo, por su intermedio, presidenta, ve la ministra la compatibilidad entre la transparencia que requiere esta norma con secretos comerciales que deberían estar cautelados, obviamente, por propiedad industrial? Y la segunda pregunta es respecto a la explicabilidad, porque hay sistemas de inteligencia artificial simples que permiten una fácil explicabilidad tanto de los datos que ingresan como que egresan. De hecho, hay un, hay un, hay un documental en YouTube muy interesante de cómo se desarrolló un sistema de inteligencia artificial para poder predecir la conformación de las proteínas en base a enzimas. Y que en el mismo documental los desarrolladores del sistema de inteligencia artificial que logró los mejores resultados decían que ellos tampoco no comprendían muy bien, los mismos desarrolladores, cómo ese sistema de inteligencia artificial llegó a determinar el resultado final. Pero cuando comparaban ese resultado final de la predictibilidad, cómo se doblaban las proteínas, con la realidad, veían que le acertaba muy certeramente. Entonces, mi preocupación es que le podemos exigir explicabilidad a sistemas de inteligencia artificial que se pueden ver tan complejos por las redes neuronales que van construyendo, que ni siquiera los mismos desarrolladores podrían explicar cómo desde los datos ingresados llega a un resultado final. Muchas gracias, presidente. Gracias, diputado. Ministra. Sí, probablemente transparencia y explicabilidad de los temas más debatidos a nivel internacional y técnico también en temas de inteligencia artificial.
La forma en cómo está redactada la indicación y lo que se busca es siempre asociado a los principios que aprobamos en los artículos anteriores. Entonces, el principio de protección de los derechos de propiedad intelectual, que quedó resguardado como principio, el de resguardo de la seguridad y la integridad física y psíquica de las personas, que también está, no con esas palabras, pero está incorporado también, es a la luz de lo cual tiene que leerse esto. Hay dos elementos que son importantes. El primero es la diferenciación del contenido que se tiene que entregar. Y el segundo es que se califica el tipo de explicabilidad y de transparencia. Se habla de uno que sea para entender razonablemente el funcionamiento del sistema y por lo tanto no se espera que se conozca cada detalle como si fuera la propia máquina, ¿verdad? Porque eso estaría alejado de la finalidad que es la protección de las personas. No, yo no necesito entender el detalle de la proteína, necesito saber que la proteína no me hace mal. Y que esté asociado a la finalidad prevista por el sistema. Entonces, en el caso de la proteína, si se está utilizando, por ejemplo, en temas médicos, la finalidad es sanarme, yo necesito entender que funciona en esa lógica, no así en específico de la fórmula que se utilizó para la combinación de las distintas proteínas. Entonces, la forma en cómo se califica la responsabilidad y cómo se escalona el tipo de información que tiene que entregarse es pensando en que no se necesita saber todo, por razones de secretos industriales y también porque en algunos casos es imposible, pero sí aquello que es suficiente para que las personas puedan ejercer sus derechos. Muchas gracias, ministra. Diputado Lago Marcillo. Presidente, no quiero hacer un diálogo. Gracias por permitirme eh, generar un pequeño debate en torno a esto. Ahora, efectivamente, la palabra razonablemente eh, da un poco de ponderación, pero de todas formas, creo que la explicabilidad razonable puede ser un concepto bastante poco definido, diría yo, que es cuál es lo razonable de explicar en un sistema de inteligencia artificial tan complejo, que puede eventualmente ser tan complejo, como se llega de A a B. Quizá eh, a- quiero dar un ejemplo en materia médica, pero sé que no es extrapolable a la mayoría de los casos, porque efectivamente en materia médica se hace ensayo, es decir, por ejemplo, un sistema de inteligencia artificial para dar lectura a una mamografía se hace y se compara con el gold standard. Es decir, hay un estudio detrás que avala que ese sistema de inteligencia artificial da buenos resultados, acorde con la realidad, etcétera. Entonces, ¿cómo generamos, creo yo, no sé si alguna excepción, pero sí una, una vía de escape a sistemas de inteligencia artificial que yo creo que en un futuro van a ser prácticamente imposibles de explicar cómo se llega de A a B, pero que no por eso dejan de ser útiles para la finalidad y para la finalidad para la cual están diseñados. Trato de explicarme de la mejor forma, Presidenta, espero haberlo hecho. Es decir, eh, quiero manifestar la preocupación de que eventualmente esto avance tanto que los grados de explicabilidad eh, se vean superados y que lo razonable, la palabra razonablemente no n- se transforme en un obstáculo incluso a posterioridad. Muchas gracias, Presidente. Gracias, diputado. ¿Usted eliminaría la palabra entonces? No, yo creo que esa Explicabilidad. pondera, pero igual me... Sí. Ministra, ¿algo que agregar? Sí, muy breve. Yo creo que el diputado con su pregunta le apunta al corazón del asunto. Eh, la pregunta es si queremos y estamos disponibles a que existan sistemas que pueden poner en riesgo derechos fundamentales y estamos disponibles
a no entender lo mínimo que se requiere de su funcionamiento para poder ejercer esos derechos. En opinión del Ejecutivo, la respuesta es no, y por lo tanto se requiere un grado de explicabilidad que permita hacer el ejercicio de los derechos fundamentales de acuerdo a los principios que están en el comienzo del proyecto de ley. Y la carga de que esa explicabilidad sea posible es de quien desarrolla y opera un sistema, y por lo tanto tienen que tenerlo a la luz cuando lo desarrollan. Pero es un punto de fondo el que hace el diputado. Y la posición del Ejecutivo es que siempre tiene que poder explicarse para efectos de hacer valer los derechos fundamentales de las personas. Muchas gracias, ministra. Vamos entonces a colocar en votación la letra F. Presidenta, 2 votos por la afirmativa, 1 en contra, 1 abstención. Rechazado. Vamos entonces, sí, diputado Lago Marcino. Muchas gracias, presidenta. Obviamente, yo creo que somos poquitos en la sala. Somos los que somos, somos los que estamos. Eh, y evidentemente el resultado era predecible. Yo quiero plantearle muy respetuosamente por su intermedio al Ejecutivo, si pudieran, en primer lugar, dado que estos son 2 temas tan grandes, transparencia como explicabilidad, quizás colocarlo en letras diferentes, como una recomendación también para cuando esto eventualmente llegue en sala y deban reponerse los artículos, porque eso nos permite diferenciar 2 discusiones que son diferentes. Uno que es la compatibilización entre transparencia y, y obviamente secreto industrial. Y la segunda, efectivamente, es poder explicar un poco mejor, explicar qué es ese límite de razonabilidad en función del resguardo de las garantías, porque yo estoy me llama lo que dijo la ministra, me convoca, pero también me genera preocupación de que eventualmente limitemos desarrollos que pueden ser muy beneficiosos para la humanidad, producto de que por su complejidad no sean muy explicables. Quiero darme a entender, Presidenta, y disculpe que me extienda, pero esto es un tema muy de fondo. Si se desarrolla, no sé, voy a poner un ejemplo, un sistema de inteligencia artificial que metiendo a un paciente a un resonador nuclear magnético de cabeza a cuello me va a diagnosticar todas las patologías que tiene y no sé cómo llega a esa conclusión, pero al comprobarlo con la realidad, veo que funciona y que se apega a la realidad y que me diagnostica lo que, lo que está mal funciona en esa persona, yo me cuestiono, voy a detenerme porque no entiendo cómo llega a ese resultado, a pesar de que termina evidentemente siendo beneficioso. Solo lo planteo en esos términos, Presidenta, para dar un ejemplo. Esta es una discusión muy profunda, muy filosófica, pero solamente lo ejemplifico para poder no, no quiero obstaculizar, sino más bien quiero ponerme en escenarios en los cuales aquellos desarrollos que puedan ser eventualmente muy beneficiosos, extremadamente beneficiosos para la humanidad, que evidentemente son de alto riesgo, pero que eventualmente no logremos explicar, no por ello nos vayamos a limitar. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, diputado Lago Marcino. Vamos a ir entonces
a la siguiente letra. Letra G. La letra G reemplaza el literal F por el siguiente. Mecanismos de supervisión humana. Los sistemas de guía de alto riesgo deberán contar con mecanismos técnicos y operativos que permitan su supervisión por personas naturales técnicamente capacitadas para esta función. La supervisión deberá garantizar que el sistema se utilice conforme a su finalidad prevista y además identificar y mitigar los riesgos asociados a un uso indebido razonablemente previsible, con el fin de evitar impactos negativos en los derechos fundamentales de las personas. Ministra. Sí, muy breve, Presidenta. Esta indicación apunta a entregar consistencia con las modificaciones que hicimos al comienzo en términos del lenguaje, no hablar de riesgos específicos como salud, seguridad y otros, sino que referirnos a derechos fundamentales y los impactos negativos en las personas en este ámbito, que fue parte de la discusión que tuvimos al comienzo, así que es más que nada de consistencia. Muchas gracias, ministra. Ofrezco la palabra. Diputado Lago Martín. Muchas gracias, Presidenta. Aquí hay un elemento que yo creo que es importante dilucidar, porque una cosa es la supervisión respecto al funcionamiento del sistema de inteligencia artificial y otra es una supervisión sobre las decisiones que toma el sistema de inteligencia artificial. Y quiero brevemente explayarme sobre esto. Pues tenemos sistemas de inteligencia artificial que que toman decisiones o procesan millones de cosas a la vez. Es decir, voy a poner nuevamente el ejemplo más frecuente, ChatGPT. ChatGPT yo creo que debe responder miles de millones de preguntas de miles de millones de personas en todo el mundo. Entonces, ¿queremos estar supervisando el funcionamiento del algoritmo o queremos estar supervisando cada una de las respuestas o decisiones que está tomando ese sistema de inteligencia artificial? Porque ahí ello también puede generar un límite, porque hay sistemas de inteligencia artificial muy masivos y que por segundo están arrojando miles de resultados y sería difícil que exista una supervisión de cada uno de esos casos o cada uno de esos resultados, o estamos apuntando al, al exclusivamente al funcionamiento permanente del algoritmo. Y yo creo que también esto es variable según cada ámbito de aplicación. Entonces, quisiera preguntarle, por su intermedio, Presidenta, ¿cómo, qué es lo que tenemos que supervisar? ¿Los resultados o el funcionamiento del algoritmo? Gracias, diputado. Le vamos a dar la palabra a la ministra. Volvemos a la pregunta fundamental y filosófica, pero con el objetivo de tratar de responder. Aquí estamos hablando de sistemas que pueden presentar un riesgo significativo de afectación a derechos fundamentales. Por lo tanto, el ámbito se restringe bastante a situaciones que son bien específicas. Vuelvo al ejemplo de la película, este no es el sistema que recomienda una película, estamos hablando de otras materias. Entonces, en esas otras materias, efectivamente, lo que se supervisa es, es el funcionamiento del algoritmo. Y el funcionamiento del algoritmo hay distintos mecanismos para supervisarlo, pero muchos de ellos, y al menos lo que hemos visto nosotros desde la técnica, es con el ejercicio del prueba y error. O incluso se establecen eh, como alertas específicas en el sistema que se gatillan cuando se produce un evento no deseado. Voy a tomar un ejemplo que, claro, no es de alto riesgo, pero se puede aplicar. Si volvemos a sistemas que, por ejemplo, pueden apoyar en el tratamiento psicológico de adolescentes, ¿verdad? Si en un tratamiento, en un sistema como ese, ocurriera lo que pasó con las primeras versiones de los chatbots, que empezaron a generar contenido
altamente violento o incluso nazi en algunos momentos. Todo lo vimos en la prensa cuando ocurrió. Eso debiese gatillar una reacción inmediata y una supervisión de un humano que no necesariamente va a estar mirando cada una de las interacciones, pero tiene que tener un mecanismo que te alerte de que algo así está ocurriendo. Entonces, vuelvo a lo que dijimos respecto de la letra C, si mal no recuerdo. Aquí hay que mirarlo a la luz del derecho que se busca fortalecer, hay que mirarlo a la luz de cuál es la intervención humana que queremos, de ahí el Ejecutivo sí tiene una visión respecto de esto, que es que creemos que tiene que haber un control humano en todas estas materias, porque estamos hablando de derechos fundamentales, y luego el cómo se hace exigible en cada una de las situaciones específicas va a venir de la mano de este comité técnico asesor que nos va a ayudar a dotar de contenido a propósito de la calidad de la técnica. Lo que quiero transmitir es que no es necesariamente una persona mirando cada entrada y cada salida, sino que pueden ser otras tecnologías que ayudan, por ejemplo, a alertar en caso de entrada o salida que son inadecuadas. Por ejemplo. Muchas gracias, ministra. Diputada Laura. Comparto la duda que plantea el diputado Lago Martino, y específicamente cuando aquí se menciona la supervisión deberá garantizar que el sistema se utilice conforme a su finalidad prevista. Creo que es una tremenda responsabilidad, garantizar que el sistema se utilice conforme a su finalidad prevista. O sea, esta supervisión humana, ¿cómo se va a encargar de que la persona, el usuario final, lo utilice conforme a la finalidad? Es como bien complejo porque una persona no puede garantizar que el usuario final lo use para su finalidad prevista y así se puede entender en la reacción. Por lo tanto, creo que esto también queda un poco amplio respecto a si esta persona, esta supervisión humana, debe ser respecto al uso, al funcionamiento, al desarrollo, etcétera. Ministra. Gracias, Presidenta. Ahí solo recordar que los usuarios finales están excluidos del ámbito de aplicación de la ley y por lo tanto la utilización siempre va referida a los, ¿cuál es el término genérico que se llama? Operador, ¿verdad? Al operador, que son personas que tienen algún grado de involucramiento, ya sea con la comercialización, con el desarrollo o con la implementación del sistema. Diputada Laura y después diputado Lago Martínez. En el entendido de lo que acaba de explicar la ministra, entonces esto debería decir, la supervisión deberá garantizar que el sistema se utilice, o que, debería decir, garantizar que el operador utilice el sistema conforme a su finalidad prevista. Porque creo que nos estaría de más que se aclare en esta redacción. Okay, diputado Lago Martínez. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, tenemos a don Raimundo Roberts, que nos ha acompañado fielmente en toda esta tramitación y que tiene un caso ejemplificador muy bueno que, si usted tiene bien, Presidenta, podríamos darle la palabra para que nos lo comente a todos. Sí, si la comisión no tiene ningún inconveniente, ok. Robert, por favor, le invitamos al representante de la Biblioteca del Congreso Nacional. Por su intermedio, lo que se refería el diputado Lago Martino es un caso en Australia donde se desarrolló un sistema para cobrar, para mejorar la eficiencia de ciertos gastos públicos que tienen que ver con pagos sociales. Se creó una máquina que se llama RoboDebt y que esta máquina, después de un largo caso dentro del gobierno australiano, se vio que la máquina no había funcionado bien porque tomaba decisiones que nadie podía entender y tampoco había un espacio para que los técnicos pudieran entrar dentro de este sistema informático de inteligencia artificial para ver por qué esa máquina estaba cobrando además o estaba pidiéndole a personas que básicamente era un sistema de cobro, de usted me tiene que devolver dinero, y no había un sistema en el cual los técnicos pudieran entrar dentro del sistema para poder buscar la información. Entonces, de la conclusión que se saca de una larga investigación en el Parlamento australiano es que tiene que haber un sistema en la regulación que permita, por transparencia, entender un mecanismo que los técnicos puedan entrar y decir, ok, ¿qué es lo que pasó aquí con este gasto en particular, con esta máquina en particular? No sé si me estoy explicando. Y luego, que además, el lenguaje en el cual esté escrito
los objetivos y lo que se espera de esa máquina sean explicables. No es el mismo caso, tratando de explicar lo que estoy diciendo, si, como en el caso, por ejemplo, que dice el diputado Lagomarsino sobre si una máquina es capaz de detectar enfermedades haciendo reconocimiento de patrones, y yo puedo ver que esa máquina está cumpliendo con lo que veo en la realidad, se está volviendo explicable en cierta forma, porque yo puedo entender qué es lo que está haciendo. Sin embargo, cuando está tomando decisiones que tienen que ver con los derechos de las personas, como en el caso de los derechos sociales en Australia, y no tengo un mecanismo en el cual yo pueda comprobar lo que está haciendo la máquina, para hacer el cuento corto, lo que terminaron haciendo en Australia fue preguntándose quién era el responsable y nunca llegaban a alguien que tuviera la responsabilidad, porque todo el mundo decía, no es mi responsabilidad, ni tampoco soy yo el que tiene que hacerme cargo. Transparencia y explicabilidad, y con esto termino, tienen que ver con tener un espacio dentro de estos sistemas, dentro de esta categoría, que permita entrar a los sistemas, y segundo, que le permita a los técnicos entrar a los sistemas, y segundo, que además exista el registro de por qué está actuando de aquella manera. No sé si me expliqué bien, pero muchas gracias por invitarme a la mesa. Muchas gracias, Raimundo. Ofrezco la palabra, sí, diputado Lagomarsino. Muchas gracias, presidenta. Bueno, primero que todo, por su intermedio, agradecer a la ministra por la aclaración respecto a qué es lo que se busca supervisar. Ahora bien, aquí hay un ámbito que yo creo que escapa propiamente tal quizá a la regulación, pero que nos debe también llamar eventualmente a generar algunas buenas prácticas, desde la perspectiva de que evidentemente es muy complejo decir una, indu- una- un sistema de inteligencia artificial tanto debería tener X cantidad de personas supervisándolo, y este otro sistema de inteligencia artificial debería tener X por 2 cantidad de personas supervisándolo para dar una buena supervisión. Eh, en esa línea, yo creo que aquí, si bien lo vamos, lo vamos a probar, debería la industria ser muy consciente de que aquí no es que se vaya a poner a una persona a supervisar, y sobre todo lo hablo desde la perspectiva de los implementadores, porque eh, va a haber empresas, eh, instituciones del Estado que van a implementar estos sistemas, por eso se llaman implementadores, de acuerdo al artículo de las definiciones, y que deben tener equipos de supervisión eventualmente. Y esos equipos de supervisión es difícil desde la perspectiva de la ley decir debe ser uno, deben ser dos, deben ser 10, deben ser 20 personas supervisando, pero aquí esto también es un llamado de que, o sea, no queremos regular hasta el más mínimo detalle, pero en la medida que eventualmente eh, se den malas prácticas, también eso nos va a poner en obligaciones desde la perspectiva eh, legislativa de avanzar eventualmente en otras regulaciones que puedan eh, eh, ser más impositivas. Entonces aquí también, yo sé que esta sesión concita a muchas personas que nos están viendo, así que también hacer un llamado de que nosotros vamos a aprobar este, eh, esta letra, pero cuando hablamos de supervisión humana, hablamos de una supervisión humana idónea efectivamente para el uso de inteligencia artificial que se está supervisando. No puede ser, para algunos casos va a ser uno, para otros casos va a ser 10 personas, para otros casos incluso va a ser una supervisión permanente en el tiempo, me refiero incluso por turno. Eh, Porque hay sistemas de inteligencia artificial que van a estar funcionando las 24 horas de los 7 días de la semana. Y que desde esa perspectiva no es que al día siguiente vaya a llegar a una persona a supervisar lo que pasó en la noche, sino que tiene que ser una supervisión idónea para el uso de inteligencia artificial que se está utilizando. Porque si algo se está ocupando las 24 horas, los 7 días de la semana,
tiene que tener una supervisión las 24 horas, los 7 días de la semana y no efectivamente, y siendo de alto riesgo. Insisto que esto es para alto riesgo y no, no en horario de escritorio si es que tiene esas características. Por eso, Presidenta, quería hacer esos alcances de que aquí estamos entendiendo que esto es una supervisión humana idónea. Muchas gracias, diputado Lago Martino. Diputada Labra. Gracias, Presidenta. Quiero ser enfática en el tema de la supervisión respecto a que se debe especificar qué es lo que hay que supervisar, si es el uso, el desarrollo. Si bien la ministra dijo que aquí se ha dejado fuera el usuario final, ¿cierto? En la sesión anterior, la semana pasada, discutimos el literal que habla de la documentación técnica. Y ahí Paloma nos explicó que la documentación técnica que se solicita, que tiene que ser inteligible, tiene que ser inteligible para quien lo solicite, si es así puede ser el usuario final. Por lo tanto, aquí no podemos decir que se entiende tácitamente que nunca nos vamos a referir a usuario final. Por eso creo que sería bueno quizás que aquí especificáramos si la supervisión, cuando se habla de que el sistema se utilice conforme a su finalidad prevista, estamos viendo el uso, valga la redundancia, del usuario final. Gracias, diputada Labra. Ministra, le ofrezco la palabra. A ver, creo que son aportes súper importantes para la historia de la ley, lo que decía el diputado Lago Martino, y respecto a la diputada Labra, el agregado que propone de que el operador utilice el sistema conforme a la finalidad prevista va en total línea con lo que queremos. No sé si quieren ajustarlo mediante una indicación. O sea, creo que estamos en la misma línea y en caso de que se apruebe como está, nosotros probablemente agregaríamos esa frase en un set de indicaciones en un siguiente trámite, porque estamos alineados. En el fondo, la supervisión deberá garantizar que el operador utilice el sistema conforme a su finalidad prevista. Actualmente dice, la supervisión deberá garantizar que el sistema se utilice conforme a su finalidad prevista y agregar al operador que es el sujeto obligado, que nosotros entendemos que es el igual. Estamos acá, diputado Lago Martino está trabajando rápidamente en una indicación. No, no. La, ujú. Está más caluroso, está más caluroso. Yo estoy bien, sí. La envió al grupo para que la podamos revisar. Por favor, sí, le damos lectura entonces. Ahí sí. La indicación nueva del diputado Lago Martino es para agregar a la indicación entre la frase para esta función y previo al punto la siguiente expresión, de forma idónea y proporcional. Diputado Lago Martino, sí. Muchas gracias, Presidenta. Es para agregar justamente la expresión de forma idónea y proporcional, que obviamente no es específico, pero agrega estos adjetivos en el sentido de que esta supervisión tiene que ser idónea al caso y proporcional. Evidentemente no es lo mismo una supervisión para un sistema de inteligencia artificial que está tomando una decisión al día o hace un resultado al día, que uno que está haciéndolo de forma permanente en el tiempo y está tomando está arrojando miles de resultados al día. Eso, Presidenta. Igual
no es estricta, obviamente apunta también a generar un marco también de buenas prácticas. Cada empresa finalmente cada implementador tendrá que definir qué es lo idóneo y proporcional. Muchas gracias, diputado. ¿Ofrezco la palabra? ¿No? ¿Nadie? Ponemos entonces, sí, diputada Riquelme. Presidenta, estamos conversando dónde debe ir lo idóneo y proporcional. ¿Los mecanismos o las personas? Porque tiene razón su asesor presidenta. Dice, los sistemas de inteligencia artificial de alto riesgo deberán contar con mecanismos técnicos y operativos idóneos y proporcionales que permitan su supervisión por personas naturales técnicamente capacitadas. Porque, ¿qué es lo idóneo y proporcional? ¿La persona o los mecanismos? Yo creo que los mecanismos. Pero es que si dices que los mecanismos, entre esos las personas, estás incluyendo a ambos. En cambio, si lo dejas al final, son solo las personas. Diputado Lago Martín. Sí. La supervisión es el concepto de supervisión en su conjunto, porque obviamente tú no puedes tener una buena supervisión si no tienes mecanismos técnicos y operativos idóneos y proporcionales, que en el fondo puede ser la pantalla donde se está viendo esto, la cantidad de computadores, no sé, eh, y desde la perspectiva de la persona que hace la supervisión en cuanto a su cantidad. Entonces, cuando sea la indicación que yo estoy planteando, busca hacer que la supervisión en su conjunto sea idónea y proporcional tanto en los mecanismos técnicos y operativos como en las personas naturales que están realizando la supervisión, tanto en su cantidad, horario, capacitación, es decir, es el conjunto de la supervisión la que debe ser idónea y proporcional. Ahora, si usted, eh, por su intermedio, presidenta, diputada Riquelme, como es abogada y ocupa términos que nos dejan a todos perplejos, puede ubicarla en el sitio que legalmente sea más idóneo. Diputada Riquelme. Es muy simple, solamente agregar a la indicación antes de forma idónea y proporcional una coma, puesto que así entendemos que con mecanismos técnicos y operativos, coma, que permitan su supervisión por personas naturales técnicamente capacitadas para esta función, y luego una coma que diga de forma idónea y proporcional, se entiende que es todo el contexto. Gracias, diputada. Diputada Labra. Gracias, presidenta. A mí me está costando un poquito entender el objetivo de la indicación del diputado Lago Marcino. Mi punto acá es que yo creo que lo que se debe dejar claro acá es qué elementos o aspectos del sistema de inteligencia artificial va a estar sujeto a esta supervisión humana. Yo creo que eso es lo que sería bueno poder acotar o dejar especificado. A mí, yo creo que es muy importante el mecanismo de supervisión humana. A mí me parecería mejor que el Ejecutivo pudiese revisar bien esto y poder acotarlo a qué es lo que debe supervisar esta persona, para que quede claro que no puede estar supervisando el uso final, o sea, lo que estén haciendo los usuarios. Por ahí va mi punto y a mí me gustaría que el Ejecutivo pudiese quizás proponer una reacción, no necesariamente hoy día, pero quizás próxima sesión. Sí, diputado Lago Martín, y después le voy a dar la palabra a la ministra. Muchas gracias, presidenta. Yo creo que efectivamente si especificamos claramente lo que se está buscando supervisar, podemos entrar justamente en conflicto con cuestiones que buscamos cautelar, que es no imponer normas regulatorias que sean inflexibles, producto de que por las características propias de un sistema de inteligencia artificial, la supervisión probablemente solamente va a corresponder al algoritmo y respecto a otras va a corresponder al resultado. Solo por dar un ejemplo,
un sistema de inteligencia artificial que informa mamografías, debería tener una supervisión mamografía a mamografía. Es decir, que un radiólogo eventualmente le dé un vistazo a la rápida a la mamografía y que no hubo ningún error. Pero hay otros casos en los cuales eventualmente no va a ser todos los resultados los cuales deban ser supervisados, sino que van a ser, por ejemplo, el funcionamiento general del algoritmo. Entonces, en ese sentido, yo creo que entrar a especificar qué aspecto tan minuciosamente vamos a supervisar, podemos entrar a generar una restricción o una regulación que finalmente va a ser restrictiva para los, para los desarrollos que buscamos también no cohibir. Gracias, presidente. Gracias. Diputada, sí, diputada Laura, y después le doy la palabra a la ministra. A lo que me refiero no es algo minucioso especificar sobre qué se debe supervisar, es algo bien macro y básico. El uso final, ver que se esté usando bien, que eso aplica a supervisar los usuarios finales, o supervisar el desarrollo, la implementación, que es bastante distinto. Porque si tú dejas amplio la supervisión humana al uso como está acá, tienes que tener un ejército de personas supervisando. Solo para aclarar eso. Gracias, diputada. Ministra. A ver, en la lógica de ir mejorando la redacción, ¿verdad? Compartimos la necesidad de que exista proporcionalidad e idoneidad, que es un poco la lógica en la que debiera trabajar el Comité Técnico Asesor a la hora de proponer estándares. Y también compartimos lo que señalaba la diputada Laura respecto de que es el operador y no el usuario final, así lo entendíamos nosotros en la redacción. Por los WhatsApp anda circulando una versión que combina las dos cosas. Esa, que creo que se hace cargo de las preocupaciones. Hasta ahora ninguno de los temas que han salido entra en contradicción con lo que el Ejecutivo quería plantear con la ley. Ok. Vamos entonces a pedir si nos pueden traer la indicación que está prácticamente lista, donde aborda lo que acá se ha planteado para alcanzar a votarlo porque estamos a 2 minutos. Ok, pero para darle lectura, para que... ¿Sí? La coma antes de ser más de otra persona. Ya. Ya, entonces, ¿cómo va a quedar? Ya. El diputado Locomercino solo se le añade una coma antes. Ya. Coma de forma idónea y proporcional. Esa es la indicación del diputado Locomercinos. Ok, lo ponemos en votación entonces con la indicación del diputado Lagomarsino y diputada Riquelme. La coma de la diputada Riquelme, sí. En votación entonces. Resultado de la votación por la afirmativa 4 votos. Muy bien, entonces se ha aprobado la letra G. Le vamos a dar las gracias a la ministra y a todos quienes nos acompañaron y por haberse cumplido el objeto de la sesión. Esta se levanta, nos vemos el próximo miércoles a las 8:30 de la mañana.